El siguiente podcast está dirigido a público adulto como medida provisional. Contiene lenguaje y temáticas violentas. Se recomienda discreción a quien lo escuche. Morgul. Historias de un mundo oscuro. Madera sea testigo de tu caminar por el ocre. Las sombras abrazan tu pura esencia. Luces muestran lo oculto por la creencia, pues has encontrado algo dentro del bosque. Sí, Permiso para entrar, señor. concedido. Ah, eres el nuevo. ¿Cuál será tu nombre ahora, muchacho? Roderick. Mi nombre es Roderick Sir Ashra. Sir Roderick. ¿O eres muy valiente o te gusta ser juzgado, muchacho? ¿Estás consciente del peso histórico que yace en ese nombre? Es el nombre de un tirano. Estoy consciente que el significado del nombre es aquel que le queremos dar, señor. ¿Puedo preguntarte el por qué decidiste unirte a la orden? Quiero hacer lo correcto. Ser la espada que defienda y el escudo que repele a las sombras. Hacer lo correcto. ¿Cómo tienes tu conciencia, muchacho? Trato de alejarme de los pensamientos impuros, señor. ¿Puedo verlo? Bien, vendrás conmigo. ¿A dónde vamos? Al este, iremos a la frontera. Hace pocas horas me asignaron una encomienda. Se requiere la presencia de la orden y necesito un hermano que me cubra la espalda. ¿Encomienda? ¿Es Thirius Humanus o Damnatus? Oh, muy bien. Parece que alguien ha estado leyendo el código. Según este papiro es Damnatus. Deberías leer el resto del telegrama en camino. Así te pondrás al día. No esperaba que esta fuera mi primera encomienda. Es mejor así, hermano. Ve a tu celda y reúne tus cosas. Nos iremos a mediodía. Los senderos son fríos y el camino será largo. (5:25). A esta hora estaría durmiendo. Desde que me uní a la orden no he podido permanecer dormido más allá de las 5. Todos los días puede o no aparecer una encomienda que requiera nuestra atención. De pequeño este era mi sueño, ser un caballero, ayudar al necesitado y traer orden al reino. No lo negaré, algunas veces tengo a la fama y la gloria en mente, pero qué mejor manera de recibirla que por haber hecho lo correcto. Las encomiendas se dividen en 3 grupos: Thirius, Humanus y Damnatus. Thirius es cuando nos toca lidiar con bestias salvajes. Cuando la situación es deplorable y la amenaza es mayor, pedimos asistencia de los inquisidores. Gracias a los dioses no hemos recurrido a ellos en 2 décadas. Humanus son aquellas que involucran a mortales. Generalmente se tratan de contener a criminales, nómadas o incluso a saqueadores. Y luego están los Damnatus. Maldiciones, encantaciones o incluso la búsqueda de un practicante de rituales primigenios. Estas encomiendas son más de lo que aparentan. Son peligrosas. Muchos hermanos han caído tratando de cumplirlas. En este caso nos pidieron a Sir Ashra y a mí ir solos sin la ayuda de algún magus. Esto con la finalidad de descubrir si realmente es necesaria su presencia. O, en su caso, podemos resolverlo nosotros dos. El día de ayer, a las 23:14 horas, un cazador presenció una maldición de primera mano. Su esposa había sido convertida en árbol. Media hora después fue en dirección al pueblo y mandó un telegrama a la orden. Suena bastante emocionante. Jamás pensé que mi primera encomienda fuera Damnatus. Generalmente a los nuevos se les otorga una Humanus.
Es algo aburrido, tienden a aplacar un disturbio o servir de guardia para algún ministro. Sé que Sir Ashra me está probando. Mis respuestas al conocernos le dieron curiosidad, pero no lo convencieron. Por ahora mi atención estará en la encomienda. La carroza se detuvo. Hemos llegado. Al abrir la puerta puedo sentir el viento helado besarme la cara y haciéndome apretar la mandíbula. Me encanta el bosque. A estas horas puedes sentir un aura especial, algo que sin duda nunca vas a encontrar en las calles de las metrópolis. Mi padre solía llevarme al bosque. Si no fuera por la encomienda, daría un paseo. No podría decir lo mismo del hermano Sir Ashra, quien bajando de la carroza se encaminó con paso firme a los muros de ladrillo que conformaban a la comisaría enfrente de nosotros. Dentro yacía la víctima. El cazador estaba completamente petrificado. El ver el encantamiento de primera mano le debió de haber causado un gran impacto. Los bosques pueden ser lugares peligrosos en esta época del año. Las crías de los necrófagos tienden a nacer gracias a las bajas temperaturas. No pudimos extraerle ni una pizca de información. Solamente tartamudeaba mientras fijaba la vista en la nada. Repetía, perdóname, perdóname. Decidimos separarnos. Me quedé con la víctima en la comisaría, en lo que Sir Ashra iba a su cabaña para registrarla. Los guardias de la ciudad no paraban de cuchichear. Lo entiendo. Muchas veces los caballeros no somos bienvenidos en todas las esquinas de los reinos. Pero en esta ocasión, mi orden no era el tema de la conversación, sino el cazador. Me acerqué a preguntarles acerca de lo que sabían de todo esto. Bueno, Noah es un buen hombre. Lleva viviendo en Confiné desde hace varios años. Buen hombre, en verdad. Sin duda no merecía ver a Judith sufrir de esa forma. Seguro podía llegar a ser algo testarudo e irritante con hidromiel en su sistema, pero es una persona amable. Eso es algo de admirar, sobre todo si sabe su pasado. Ustedes no lo saben, pero no ha pasado por mucho. Sus padres fueron muy duros. Desafortunadamente eran pobres y hacían con él lo que quisieran. Es más, él trabajaba como una mula. Aprendió las formas del bosque y comenzó su negocio de pieles. Su fortuna creció hasta que finalmente pudo construir su casa de ladrillo e intentó formar una familia. Verá, antes de Judith, Noah estaba casado con una hermosa mujer. Se llamaba Arelia. Ella era del otro lado del gran bosque, de Gresenskog. Como bien sabe, el bosque antiguo limita el reino de Gisaya con el de Flesno. Cuando la conoció, él estaba perdido. Le estaba siguiendo el rastro a un venado blanco y terminó alejándose tanto del pueblo que cruzó la frontera mientras se adentraba en el corazón del que podría ser el bosque más peligroso de todo el Amluk. Ella le salvó la vida, lo alimentó y le dio refugio hasta que estuviera listo para regresar. Ambos se enamoraron y se dieron una oportunidad. Eran felices juntos. Duraron una década casados. ¿Qué pasó? No sabemos. Un día Arelia desapareció. Noah nos dijo que se había adentrado al bosque a recoger hierbas medicinales y no había regresado a casa. Organizamos una búsqueda y ahí fue donde la encontramos. Pálida, con la mirada fija en el vacío y con una soga atada a su cuello, colgada de la rama de un árbol. Noah se echó la culpa. Según él, había hecho enfurecer a los espíritus del bosque. Judith era la única que trataba de consolarlo. Ya se conocían desde hace tiempo. Noah solía venderle sus pieles y las revendía en la ciudad.
Una mujer inteligente, pero muchas veces tosca. Tuvieron que pasar 5 meses para que finalmente los dos se casaran. Claro que nos pareció poco oportuno, pero el hombre estaba destrozado y bueno, solo los dioses saben los caminos del corazón. Llevaron una vida tranquila por 1 año hasta el día de ayer. Los árboles convirtieron a la mujer en uno de los suyos. Cuando la encontramos, su cuerpo había quedado inmerso en el tronco. Sus cabellos alimentaban a las hojas y sus lágrimas humedecían las raíces. Como le dije, Sir Roderick, el trabajo del cazador siempre hará enfurecer al bosque, y el bosque difícilmente olvida. Pero es una lástima en verdad. Judith era la ahijada del cacique, y si en algo se le conoce al cacique es por su falta de creencia en este tipo de cosas. A sus ojos, Noah fue el que la asesinó y, bueno, lo colgarán en 4 días a menos que su orden se lo impida. Medité esa historia por bastante tiempo. Cuando regresó Sir Ashra creí que sus descubrimientos nos ayudarían a conectar los puntos, pero no fue así. Todo lo contrario, solamente obtuvimos más preguntas. Según la gente del pueblo, Noah había dejado de cazar tras perder a su primera esposa. Eso fue hace unos años, y aún así había pieles en su cabaña. Eran recientes, pues no se les había removido la carne todavía. De igual manera, Sir Ashra encontró unas cartas amontonadas debajo de la cama. Pareciese que el cazador acumuló bastantes deudas en estos últimos meses. Todo esto lo encontró junto a las pertenencias de la primera esposa, Arelia. Teníamos tantas preguntas, tanta información, pero pocas respuestas y poco tiempo. Tres días. Hemos estado en este pueblo por 3 días y no hemos podido avanzar con la encomienda. Los locales exigen a gritos la liberación de Noah y estaría compartiendo su voz de no ser por esta sensación de que no tenemos la historia completa. Por si no fuera poco, Sir Ashra comenzó a holgazanear. Cada vez que lo veo, o bien está leyendo papeles o tomándose un paseo por la licorería del pueblo. O bien me está provocando, o como sospeché, quiere que resuelva el caso por él. De una u otra forma no cuento con pista alguna, y el tiempo se acaba. A Noah lo van a ahorcar en un día, y nuestro código estipula que, si no podemos resolver la encomienda en un lapso de 5 días, la Orden de los 7 enviará a 2 clérigos acompañados de un inquisidor. Si llegan aquí, esos religiosos podrían condenar a esas personas inocentes, sin mencionar que los inquisidores son monstruos desalmados. Si por ellos fuera, quemarían el bosque entero junto con el pueblo. No puedo dejar que sean convocados. O resolvemos esta tragedia, o una peor podría caer sobre estas personas. No pude dormir. Mis pies se congelaban mientras mi cabeza revoloteaba los datos reunidos una y otra vez, cual tormenta de arena destruyendo todo a su paso. Decidí caminar. Mi padre solía decir que una mente turbulenta requiere movimiento para calmarse. El bosque realmente es helado de noche. Las ramas crujen en silencio y la oscuridad es aterradora. La lámpara de gas ilumina el camino, pero hace también que las sombras de la noche cobren vida. Los caballeros practicamos una disciplina particular, la limpieza de conciencia. Meditamos, oramos y relajamos la mente para mantenernos centrados. Una conciencia impura nos haría susceptibles a caer ante los rugidos de las bestias y el susurro de los espíritus. Honestamente, no siento que la mía esté completamente centrada esta noche. Escuché un grito en la lejanía. Por un momento pensé que era una mujer y comencé a correr hacia los árboles. Su voz se volvía cada vez más fuerte conforme avanzaba,
Y entonces lo vi. Era una venada blanca. Había activado una trampa y una lluvia de lo que parecían dardos se clavaron por todo su cuerpo. Uno en particular había penetrado su cuello. La estaba sofocando. No había nada que hacer por ella. La luna sea mi testigo que la libré de su sufrimiento. Unas lágrimas comenzaron a brotar de mi rostro. A mi padre le encantaban los venados. Y como él murió en mis brazos. Pensé que podría salvar a los demás. Al convertirme en caballero, le fallé a mi padre. Le estoy fallando al pueblo, a Noah y a la orden. No sé qué hacer. Estoy perdido. Perdido en algún lugar dentro de este bosque. Humano mató a venado y humano está llorando. ¿Quién anda ahí? Soy de aquellos que viven en el verde, de los que sienten las raíces y los que escuchan con el viento. Tú eres. He visto a los tuyos en los códices de mi orden. Eres un Amushoake. Uno de pocos en este bosque y uno de muchos en esta tierra. ¿Vienes a castigarme? Leí que ustedes actúan solamente cuando se daña el bosque. Y acabo de asesinar a este pobre venado. No hay ningún daño cuando se actúa con bondad. ¿Y entonces por qué estás aquí? El viento escucha tanto lo que se habla en cuerpo como en la alma. El bosque es uno con el viento y así escuchamos. Sabemos tus intenciones. ¿Saben algo de Judith, la esposa del cazador? No. El bosque solo sabe una historia, una que tus oídos deben escuchar. Había una vez una pequeña. Ella era una hija de los hombres, pero fue abandonada a su suerte en nuestro hogar, en el verde. La madre tierra se compadeció al escuchar su llanto y estirando sus raíces le dio la bienvenida. La tierra le obsequiaba agua y fruta. Nuestras copas la protegían de la lluvia. Los lobos la defendían de los peligros y los ciervos le hacían compañía. Los siglos pasaron y los árboles perdían hojas para después recuperarlas. La nieve se formaba y se derretía y la niña dejó de ser una pequeña para convertirse en mujer. Entonces llegó el cazador. Noah. Así es. Como tú, él se había perdido siguiendo los pasos de uno de nuestros hermanos. Pero a diferencia de ti, él lo asesinó con la finalidad de llevar pan a su mesa. Su soberbia y necesidad lo habían alejado de su hogar, dejándolo hambriento y sin agua. Fue la amabilidad de nuestra hija lo que lo ayudó a sobrevivir y a volver a casa. Las lunas pasaron y el hombre no pudo olvidar ese pequeño, pero a la vez gran acto de bondad. El cazador se adentró de nuevo en el verde y buscó a nuestra hermosa niña. La llevó al pueblo y le dio refugio. Así
como su amor, cariño y eterna gratitud. Sin embargo, el hombre se alimentaba a expensas del bosque, por lo que continuaba cazando a nuestros hermanos. Después de todo, la caza siempre ha sido su vida. La niña del bosque trató de detenerlo, pero sus palabras no lograron penetrar en su mente. La pobre pequeña no pudo más cuando comenzó a reconocer las pieles de aquellos que la habían cuidado tras muchos años. Fue cuando la niña amenazó con quitarse la vida. El cazador lo tomó como broma y el remate fue su cuerpo colgante. Solo así el cazador entró en razón y juró su lealtad al bosque. No volvería a atacar a nuestros hermanos nunca más. La niña volvió con nosotros y su alma se quedó en nuestras raíces. Ella fue testigo de cómo el cazador trató de reformar su vida y comenzó a vender elixires que nacían de nuestras hojas. Y la niña gustosa nos pedía que se las obsequiáramos. Fue entonces cuando llegó la comerciante, aquella a la que llamas Judith, pero nosotros la conocemos como la maligna, pues alimentó con mentiras al cazador y lo mal aconsejó de pedir ayuda para abrir su negocio de elixires. Todo era una trampa, pues la mujer deseaba que volviera a sus hábitos de cazador. Incluso, para tenerlo controlado, llegó a pedir su mano. Las cartas. Ella fue quien lo endeudó. Dependía tanto de sus pieles que lo llevó por ese camino. Y al final obtuvo lo que quería. Noah volvió a cazar y rompió la promesa que le hizo a Arelia. El hombre no rompió su juramento. ¿Qué? Escuchaste bien, noble humano. Ese día él vio un ciervo tan bello como este al que libraste de su sufrimiento, pero no pudo disparar su rifle. Al llegar con las manos vacías, la mujer entró en cólera y ella misma salió a cazar. La voluntad de nuestra niña hizo justicia y como bien mencionaste, el bosque solo ataca cuando es atacado, y atacado fue esa noche. El cazador trató de detener a Judith, pero ya era demasiado tarde, pues nuestra niña, enfurecida por sus intentos de corromper al cazador, la maldijo y la convirtió en una de nosotros. Puedo sentir las raíces temblar debajo de tus pies, noble humano. ¿Qué es eso que carcome tu alma? ¿Dudas? ¿Miedos? ¿Inseguridades? No temas. Hace poco hiciste lo correcto y sin dudar. Sabemos que lo volverás a hacer. El verde cree en ti y el espíritu de nuestra pequeña también. Ahora ve, vuelve con los tuyos y haz lo que tengas que hacer. No recuerdo el regreso, solamente el caminar, con la mente dándome vueltas, repasando la historia desde las dos perspectivas, complementando una con la otra, el de las personas y la del bosque. Ahora todo tenía sentido. Las pieles que encontró Sir Ashra no fueron obra de Noah, sino de Judith, justo antes de morir. Probablemente él
Se las llevó a casa para no dejarle al bosque nada de lo que pudiera hacerlo enojar. Las deudas, las cartas, todo era obra de Judith. Creo que Noah realmente no la amaba. Creo fielmente que fue forzado a casarse con ella. Y aún amaba a Arelia. La ropa debajo de su cama. Uno no conserva ese tipo de cosas simplemente porque sí. Hacía frío. Finalmente pude ver los pequeños destellos provenientes de las lámparas de gas. Cuando dejé los majestuosos troncos atrás, ahí estaba Sir Ashra esperándome. Su semblante era diferente, pues parecía orgulloso de mí. No sé cómo describirlo, pero lo sé porque no me regañó ni nada por el estilo. Solo estiró su brazo a mi hombro y me dijo: creo que ya es hora de acabar con esta encomienda. Tú serás el que decida, hermano. Las medianas torres de Confiné se volvieron unas pequeñeces mientras nos alejábamos del pueblo, y a su lado estaba el bosque, aún enorme y vasto. Sir Ashra no dejaba de observarme. Decidí romper el silencio mientras estaba perdido en el paisaje. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Tú dime. Bueno, era tu prueba. Sabías que esta era una encomienda compleja. Debía de dar lo mejor de mí. Lo único que sabía era que de querer ser un caballero, lo habrías logrado. Y así fue. He visto a muchos de los nuestros caer en la pereza o en el brillo cobre de las monedas. Sí, lo admito. Quería estar seguro de que tus motivos para ser caballero no fueran más que palabras al aire. Pero me sorprendiste, hermano. Actuaste por voluntad propia, asumiste las consecuencias y lograste salvar la vida a un inocente. ¿Aprendiste la lección? ¿Y cuál sería esa lección? La vida no es tan simple como nuestros padres nos hicieron creer. En estas tierras una persona amable puede ser un monstruo y un espíritu maligno puede ser benigno. Quería que aprendieras lo difícil que puede parecer hacer lo correcto, pero es posible. Serás testigo de muchas cosas horribles. Perderás a muchos hermanos, pero no perderás el camino. Quería que entendieras que al final solo estamos nosotros, los mortales. Y eso hace que nuestras encomiendas sean complejas. Descansa, hermano. Te lo mereces. Por cierto, ¿por qué escogiste el nombre de Sir Roderick? Por mi padre. Se llamaba Roderick. Pues, bienvenido al mundo real, Sir Roderick. Bienvenido a Ealam Luke. En algún lugar dentro del bosque. Narrado y escrito por Roberto Villalobos. Música por Carl Casey, alias White Bat. Síguelo en Spotify y en su canal de YouTube para apoyar su música. Morgul es un nuevo podcast de antología, cuyas historias están enfocadas en el terror, la fantasía y el suspenso. Nuevos capítulos cada semana. Gracias por escucharnos.